excelentes invitados a presenciar tres ponencias de personas, digamos, que han realizado bastante investigación en el campo. Yo diría investigación académica, pero también aplicada, lo cual entrega una perspectiva bastante distinta a las otras presentaciones que hemos visto con anticipación. Hoy el tema a abordar tiene que ver con las juventudes, la juventud trabajadora en pandemia, precariedades y oportunidades. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a Miguel Urrutia. Miguel es profesor de Historia por la Universidad de Concepción y doctor en Sociología por la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Ha sido académico e investigador de diversas universidades nacionales e internacionales. Actualmente es académico e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Y también Miguel cuenta con una amplia trayectoria, como les decía, en estudios sobre movimientos sociales y sindicatos. Miguel nos va a presentar la ponencia El futuro del trabajo es de la juventud, digamos, planteándolo como una inquietud. También tenemos acá presentes a María Sotti. María viene de la Argentina, actualmente está radicada en Barcelona. Es politóloga de la Universidad Católica de Córdoba y maestranda en Desarrollo Humano de la Flaxo Argentina. Se ha desempeñado en el sector público, en la gestión de políticas públicas de empleo y formación profesional para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, y actualmente es dirigente sindical, ejerciendo el cargo electo de secretaria de actas del Consejo Directivo Provincial de Córdoba de la Asociación de Trabajadores de Estado. El periodo termina en el año 2023, y también es directora del Observatorio Laboral y Social de dicho sindicato, y tiene un estudio bastante fresco que desarrollaron que está bien interesante. Y también nos acompaña Dasten Julián. Dasten es sociólogo y doctor en Sociología del trabajo de la Friedrich Schiller Universität. Siempre me ponen con complicación Dasten, de Jena en Alemania. Actualmente es académico de la Universidad Austral e investigador responsable principal del Fondesit Precariedades del Trabajo en la macrozona sur de Chile, intersecciones, territorios y resistencia de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Dasten cuenta con una amplia trayectoria en estudios de trabajo y sindicatos, y también aquí tiene un Fondesit a punto de cerrar, del cual vamos a escuchar algunas cosas. Dasten nos va a presentar la ponencia Juventudes y también plantea un interrogante: ¿divino o precario tesoro? Entonces, dando la bienvenida acá a nuestros panelistas, vamos a empezar con María. María nos va a presentar la ponencia Las juventudes frente a la pandemia del COVID, una mirada desde los y las trabajadoras estatales. María, te doy la palabra, tienes 20 minutos y te aviso cuando queden 5. Perfecto, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a esta propuesta. La verdad que no sé si voy a poder compartir, pero voy a intentar compartir una presentación. Bien, me tenés que habilitar, Carla, para compartir. Bueno, la idea de esta presentación es un poco contextualizar de manera como embudo, digo, contextualizar el contexto de pandemia en Argentina, en particular de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de donde soy oriunda y de donde estoy como representante y dirigente sindical, y poder, digamos, cotejar esto de las juventudes en sus distintos aristas, pero poniendo foco en digamos, en el mercado laboral, ¿no? Ese es como el espíritu de la presentación. Bueno, se verá así porque no sé cómo ponerla grande. En fin, como les comentaba, la presentación tiene que ver con ese espíritu. Va a tener 3 ejes que tienen que ver, como les decía, el contexto económico y social de Argentina y Córdoba en particular y su impacto en las juventudes, la situación y condiciones laborales de los jóvenes trabajadores del Estado, ¿sí? Y algunas reflexiones sobre los horizontes de posibilidades que se abren en este contexto, ¿sí? Bueno, recordemos que la Argentina, bueno, ya se encontraba en una crisis económica y social antes de la pandemia, y que con la pandemia se viene a agudizar el cuadro tanto de pobreza, indigencia, provisión de servicios básicos, atender el hambre, ¿no? que era, bueno,
una de las consignas de nuestra central sindical tiene que ver con que el hambre es un crimen, ¿sí? Porque, bueno, Asociación Trabajadora del Estado forma parte de una central sindical, que es la Central de Trabajadores, digamos, de la Argentina autónoma, que justamente se reivindica autónoma de los gobiernos y de los patrones, con lo cual es una entidad bastante, digamos, como independiente en ese sentido. Pero bueno, justamente en este periodo 2015-2019, que fue un periodo, digamos, de bastante retroceso en los indicadores sociales, económicos en el país, digamos, por la integración de un modelo económico de corte neoliberal, ha llevado que estas condiciones, digamos, de recrudecimiento de las desigualdades, se profundicen en este contexto de pandemia. Si bien a fines de 2019, digamos, hubo un cambio, un giro nuevamente político hacia medidas más progresistas en el gobierno, ¿sí? Porque el gobierno de Alberto Fernández, digamos, la idea es poder indagar cómo ha enfrentado en ese sentido las condiciones de vida, cómo ha afectado las condiciones de vida de los jóvenes. Respecto, bueno, como les decía, hay condiciones estructurales de las juventudes, digamos, a la hora de insertarse en el mundo del trabajo, y esos condicionamientos que tienen que ver con las desigualdades de todo tipo, ¿no? A nivel etario, digamos, porque los jóvenes son muy jóvenes que carecen de experiencia, entonces, por una cuestión de edad, digamos, se los etiqueta de falta de experiencia, ¿sí? Incluso por género, ¿no? Sabemos que, ya vamos a indagar un poquito más, pero digamos, las desigualdades de jóvenes mujeres son mayores que las de jóvenes hombres. Digamos, la trayectoria previa, ¿sí? A nivel de socioeconómico de los padres que tienen, va a influir en las inserciones laborales de las y los jóvenes. El entorno sociocultural, es decir, si hay un acceso, digamos, a la educación, al acceso, digamos, a los bienes culturales, como se dice, también tiene que ver con la red de contención que se genera en los jóvenes. La zona de residencia a nivel geográfico, si está en el campo, si está en la ciudad, si está en una metrópolis, si está, digamos, en el sur global o en el norte global, todo también, todas estas cuestiones también condicionan la inserción. Como asimismo, lo que es la discapacidad, digamos, no es lo mismo ser un joven, mujer con discapacidad, digamos, este concepto de interseccionalidad, ¿no? que tanto se trabaja, también aplica para las cuestiones juveniles, porque, bueno, somos sujetos habituados, ¿no? En una sociedad en donde, digamos, nos vemos atravesados y atravesadas por estos innumerables factores que obviamente afectan al momento de la inserción laboral, que es lo que nos compete aquí. Para seguir avanzando, bien, siguiendo, bueno, a nivel latinoamericano, yendo un poco a las estadísticas, la dificultad de inserción de los jóvenes, sí, ha sido una problemática persistente, ¿no? En América Latina y el Caribe. La tasa de desempleo juvenil viene siendo en toda la década de los 2000, ¿no? 3 veces más alta que la de los adultos. Las tasas de informalidad es 1.5 veces más alta, y también el nivel de inactividad ronda el 21% en los jóvenes que no estudian ni trabajan, los mal llamados NINI. En el caso de Argentina, siguiendo al Instituto de Estadística que tenemos en el país, el INDEC, la tasa general de desempleo para el cuarto trimestre, que es lo que se tiene datos del 2020, fue alrededor del 11%, ¿sí? Llegó al 13% en el segundo trimestre, digamos, del año, que fue el pico y el recrudecimiento, digamos, lo que fue el aislamiento más crudo, llegó al 13%, pero bueno, en el cuarto trimestre, ¿no? Se mantuvo en este 11%. Respecto a ese dato, respecto a la población joven entre 14 a 29 años, para el mismo cuarto trimestre la tasa ascendió al 22,5%, o sea, lo cual hablamos de prácticamente el doble, ¿sí? Hablamos de esta tasa, digamos, bastante más cruda. Y si se desglosa este dato por género, la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes es llamativamente mayor, ¿sí?, que la de los hombres, ¿sí?, teniendo una tasa del 26%, en tanto la de los hombres es del 19%. O sea, hay una diferencia ahí de 7 puntos
que vemos cómo el componente de género digamos, tiene una marcada influencia en ese sentido. Anclándonos en la provincia de Córdoba, una de las regiones más ricas y productivas del país, recordemos que Córdoba es el segundo distrito más importante, digamos, en cuanto a población, en la provincia, digamos, que se encolumna en ese sentido, y que es una de las mayores productoras de commodities hacia el mundo, ¿sí? Tanto de soja, lo que es biodiesel, bueno, todos los derivados de los productos agropecuarios. Entonces, en ese sentido, con lo que es el avance del territorio de cultivo, bueno, ha podido ubicarse que, digamos, la proporción hacia el PBI es bastante significativa de Córdoba. Pero paradojalmente, ¿sí? Así como decimos que también tenemos la Córdoba del neoliberalismo que hoy gobierna la provincia, desde ya hace bastantes años, más prácticamente 18 años, también tenemos la Córdoba, ¿no? Del Cordobazo, de la reforma universitaria, pero como decimos, esta Córdoba paradojal, si bien es una de las provincias más ricas, tiene una tasa de desocupación bastante llamativa. Que cabe marcar que en el periodo, digamos, más cerrado de lo que fue el ASPO, que es el aislamiento social preventivo obligatorio de los meses, como les decía, de abril, mayo, junio, el Gran Córdoba registró una tasa de desempleo del 19,1%, ¿sí? Y el desempleo juvenil alcanzó, ¿sí?, el 19,5%. Una tasa que no se registraba, ¿no?, desde la crisis de los comienzos del 2001. Recuerden que en la Argentina, en el año 2001, el famoso crisis de que se vayan todos, significó justamente un estallido social por no soportar más las condiciones de vida que llevábamos los argentinos en ese momento, y fue realmente una de las peores crisis, y bueno, no se registraban datos de esa manera desde esa fecha. Bien, si bien estas cifras, volvemos al componente de género, se observa que el Gran Córdoba, la población de mujeres jóvenes ocupada por el periodo, digamos, de mayor aislamiento fue del 22,1%, en tanto la proporción de hombres jóvenes anduvo en el 16,4%. Digamos, ahí ponemos un gráfico donde podemos observar, digamos, la proporción de cantidad de personas, ¿sí?, que están de un lado y del otro. No me quiero detener mucho porque veo que corre el tiempo. Bien, como les decía, bueno, esto es un dato muy interesante que generalmente, si uno sigue la tendencia de la categoría de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, hay que digamos, replantearse esto, digamos, y los datos estadísticos, porque vos decís, bueno, es un número duro que lleva a que, bueno, hay una inactividad, digamos, los jóvenes estos, ¿qué están haciendo? ¿No? Que no están estudiando, no están trabajando, pero si seguimos a estudios, digamos, más cualitativos, como lo llevado por Carranza, digamos, este mismo año, un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, y, digamos, justamente dice, no, pero, a ver, chequemos los datos de la encuesta permanente de hogares que muestra justamente una feminización, ¿sí?, del fenómeno de estos jóvenes que no estudian ni trabajan, y que esta diferencia tiene un problema que tiene que ver con que en caso estos jóvenes no es que están inactivos, ¿sí?, no es que no están estudiando ni trabajando, sino que están dedicados a otras tareas no remuneradas, no cuantificadas por los sistemas de estadística. Le hace horas en el trabajo, digamos, en el trabajo no remunerado del hogar, ¿sí?, en el cuidado, y ahí obviamente por eso hay una feminización de los que no estudian ni trabajan, digamos, en esta categoría, si se le puede llamar como tal, en esto de que tiene cara de mujer, ¿sí? Digamos, la invisibilización que se hace a través de esta categoría, si se pone una lupa, sin duda que hay más mujeres que están en la condición de que no estudian ni trabajan, pero no es por una cuestión, como nos inculca, digamos, la visión neoliberal, que es producto, digamos, de una cuestión individual, sino que tiene que ver con factores sociales, macroeconómicos, que hacen que las mujeres, y culturales, ¿no?, de patrones y de prejuicios que venimos trayendo, y que las mujeres son las que se hacen cargo de los cuidados, de las tareas domésticas, de cuidar enfermos, de cuidar niños, para la sostenibilidad de la vida, ¿sí? Bien.
Bien, este es el contexto general y queríamos, digamos, contextualizar eso para adentrarnos en un estudio que realizamos el año pasado como sindicato de estatales respecto, bueno, a qué representación tienen las juventudes, ¿sí?, dentro del conjunto de trabajadores estatales en la provincia. Recordemos que en la provincia, y la Argentina es un país federal, donde tenemos Estado nacional, provincial y municipal, y que ATE nuclea los trabajadores de los tres niveles de gobierno. ¿Sí? Bien. En este caso, vemos que si nos detenemos en la tasa de ocupación de Argentina, observamos que el empleo estatal, digamos, a nivel país, es muy bajo, ¿sí? Representa el 18,5% en lo que es el cuarto trimestre del 2020, que es lo que se tiene datos según el INDEC. En tanto, el sector privado sí representa el 80,6%, ¿sí? Si bien, digamos, casi el 20%, digamos, del empleo en Argentina tiene que ver con el empleo estatal, nosotros como representantes del conjunto de trabajadores estatales, sí decidimos indagar, como les decía, en esta composición. En este informe que hicimos, que se llamó El impacto de la pandemia del COVID en los trabajadores del Estado en la provincia, y donde pudimos conocer que la proporción de jóvenes, nosotros entendemos en términos como Naciones Unidas, que jóvenes abarca hasta los 35 años, ¿sí?, en términos de etarios, ¿sí?, para tener una conceptualización mucho más amplia y no tan acotada a los programas de transferencias condicionadas que se han generado, ¿sí? Entonces, bueno, observamos que los jóvenes entre 18 y 35 años con trabajo en el Estado nacional, provincial, nacional y municipal, es relativamente bajo. Es decir, representa el 21% de los trabajadores, más o menos la tendencia, ¿sí?, de lo que es la estadística nacional, ¿sí? Bien. Acá, bueno, cuando indagamos por jurisdicción, ¿sí?, la proporción de jóvenes estatales, según dónde se desempeñan, o sea, el empleador dónde pone foco, ¿sí?, en las juventudes a la hora de contratarles, observamos que son los estados municipales, ¿sí?, que son los que mayor contratan, los que tienen mayor niveles de contratación de jóvenes, ¿sí?, con el 43%, seguidos por el Estado Nacional y en un tercer lugar el Estado Provincial, ¿sí?, digamos como para tener un panorama y que, bueno, parece ser que los municipios son más sensibles a la contratación de las juventudes. Respecto a la composición por género de los jóvenes estatales, bueno, observamos que hay una gran feminización, ¿sí?, del componente de los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿sí?, con el 58%, o sea, casi el 60%, digamos, de los trabajadores y trabajadoras estatales son mujeres, ¿sí?, seguidos por un 39% de los hombres y de la comunidad LGTBI, es decir, condición no binaria, un 3%, ¿sí? Es la gran deuda que tenemos como estatales en Argentina y digo yo, y quiero extenderlo a Latinoamérica y a nivel mundial, que todavía falta avanzar en compromisos para que el Estado y los sectores empleadores avancen a la incorporación del colectivo LGTBIQ+. En este caso, nosotros creemos que este fuerte sesgo, digamos, de género, se debe a que, bueno, en el Estado, los sectores tanto de salud como educación, que son fuertes, digamos, en la afiliación en nuestro sindicato y las cuestiones administrativas y las tareas administrativas, es que da este componente, porque justamente cuando indagamos en la pirámide de las ocupaciones feminizadas, son las que se reproducen en este estudio que hemos realizado. Indagando en las condiciones contractuales, digamos, qué tipo de contratos de trabajo acceden las juventudes que tienen trabajo en el Estado, observamos que un 65% de trabajadores y trabajadoras del Estado poseen un contrato precario. Nosotros definimos en ese sentido contrato precario a aquellos que tienen un contrato a tiempo determinado,
¿sí? Que tiene un fin, un inicio y un fin, que anualmente se suele renovar, bien monotributistas, en la categoría becarios, incluso hasta cooperadoras se forman en algunas instituciones como son los hospitales, para pagarles a enfermeros, asistentes, para, digamos, negarle una contratación con el Estado o a través de fundaciones, inclusive. De esta manera, bueno, por eso lo consideramos, bueno, en ese sentido, contrato precario. Entonces, vemos que el 65% de los contratos de los jóvenes están en esta condición. Y observamos que un 6% está en una planta transitoria o manifestó estar en una planta transitoria, y después observamos que seguimos con un 29% han logrado la estabilidad laboral, que nosotros llamamos planta permanente, solamente un 29%. María, quedan 5 minutos. Ay, no te puedo creer. Bueno, ya avanzo más rápido. Queda una plaquita y ya vamos a como algunas conclusiones. Bien. Respecto a la precarización contractual de los jóvenes, obviamente nuevamente tiene cara de mujer. Esto que decíamos que quienes son las más pobres o las tasas de desocupación más altas las tienen las mujeres. En este caso, la precarización también tiene cara de mujer, porque el 60% de las mujeres trabajadoras del Estado jóvenes manifestaron, ¿sí? Digamos, tener justamente un contrato precario, seguida de los hombres con el 34%, y la totalidad de los participantes, ¿no? del estudio de la comunidad LGTBIQ+, ¿sí? de manifestarse no binariamente, ocupa el 6%, o sea, la totalidad de los que respondieron tienen contrato precario, lo cual también da cuenta de que el compromiso de los estados, ¿sí? A la hora de contratar, tiene un fuerte componente y un prejuicio sobre la incorporación de estas poblaciones, sobre todo pensando en, digamos, la esperanza de vida que tiene esta población, que ronda en Argentina de los 40 años, y que, bueno, obviamente está muy, digamos, la perspectiva de juventudes en la comunidad LGTBI es fuerte, porque la esperanza de vida es 40 años, y que muy pocas han logrado la inserción laboral per se, formal, digamos, como se conoce, y mucho menos, ¿sí? La inserción laboral en el Estado. Bien, ¿qué nos queda para reflexionar? Bueno, reivindicar primero como entidad sindical, ¿no? La identidad de clase trabajadora, ¿sí? En el sentido amplio de ocupados, desocupados, los invisibilizados, digamos, los que sostienen los comedores, también son jóvenes, los que han sostenido las copas, que se dicen las copas de leche, ¿sí? Digamos, la distribución de comida, han sido compromisos muchas organizaciones juveniles, a nivel, digamos, también de Córdoba, pero también a nivel nacional, se ha impulsado en ese sentido. Decimos que debemos avanzar hacia modelos innovadores de organización sindical que permitan adaptarse a las transformaciones de la sociedad y el mundo del trabajo, y en ese sentido, como sindicato, debemos avanzar en el uso de redes sociales. En ese sentido, digamos, el área de prensa de ATE Córdoba prácticamente ha logrado un nivel de afiliación bastante considerable en estos 2 años casi de gestión, pero que tiene que ver gracias al uso de llegar, digamos, en tiempos de pandemia, tener el correo habilitado, las redes sociales también en funciones para avanzar. Bueno, sabemos que hay una gran descolectivización muy fuerte en el mercado laboral, ¿sí? Y un descreimiento de la dirigencia sindical, porque justamente al momento de que los jóvenes se quieren involucrar en la corre el prejuicio de tener que pagar el derecho de piso, aunque tengas formación, aunque hayas militado. Digamos, siempre está esto de lo etario, ¿no? Vos tenés menos experiencia, y que hay mucha, digamos, lo que se conoce como la burocratización sindical, que hace muy difícil que los jóvenes lleguen a espacios de decisión en los sindicatos, ¿sí? Aunque podemos ver, digamos, yo me siento parte de esta renovación de ATE Córdoba, y que los dirigentes que dejaron la anterior gestión tuvieron digamos, la gran sabiduría de saber hacer el relevo generacional para, digamos, poner a la altura de la organización a la circunstancia de los tiempos, y así lo estamos haciendo.
Bueno, también llevar adelante acciones de interpelación del Estado como empleador por el cumplimiento de los compromisos asumidos. Nosotros, el presidente de la Nación el año pasado impulsó el cupo laboral trans con un decreto, en eso nosotros estamos con una campaña de cumplimiento de ese decreto, porque creemos que no solo tiene que ser el Estado nacional, también los estados provinciales y municipales, para avanzar en ese sentido, y que además, si bien existen programas sociales y programas de empleo, yo vengo a ser trabajadora del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y he estado en la parte de empleo gestionando muchos años el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y ha sido una política muy importante, pero hoy ha quedado desfasada en sus herramientas, producto de que, bueno, tanto los montos como los incentivos económicos ya no son, no pueden mantenerse en el tiempo por el gran nivel de inflación, y lo cual ha quedado, digamos, caducos. Entonces tiene que renovarse y repensarse en ese sentido las políticas públicas que se piensan para el sector juvenil, por lo menos en empleo. Bueno, y avanzar a incorporar a las juventudes como sujeto político para la transformación de las instituciones, ¿sí? E incluso como entidad sindical, porque si bien yo estoy cruzando ya la frontera hacia los 36 en pocos días, creo que me siento parte de esa juventud, digamos, de militancia sindical que ha venido a transformar, digamos, la política sindical en ATE Córdoba, pero que claramente, digamos, somos tres digamos, en este rango etario, si se puede llamar, en el sindicalismo de ATE Córdoba, y que falta todavía seguir incorporando más compañeros y compañeras. Bueno, acá quiero dejar para que no robar más tiempo a mis compañeros. Muchas gracias, María. Interesante presentación. Abordas distintas temáticas que hoy en día están siendo bastante tensionadas, sin duda alguna. Y te pido que dejes de compartir pantalla en el botón que está abajo. Creo que es de color verde. Ahí, súper bien. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con los coloquios, ahora le toca el turno a Miguel Urrutia. Miguel, como les comentaba al inicio, es profesor de Historia de la Universidad de Concepción y doctor en Sociología de la Universidad de Lovaina, y actualmente es académico e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Miguel, no sé si quieres compartir pantalla o... te tengo que... tienes que activar el audio, Miguel. Activar el audio ahí. Disculpen. No hay problema. Te decía que no es necesario, no voy a compartir pantalla. Voy a presentar tres ideas que las quiero adelantar porque a falta de la gráfica es mejor ser bien puntualizador. La primera de estas ideas, si recuerdan ustedes el título de la presentación que hemos comprometido, que involucra el concepto de futuro del trabajo, que de hecho ya es una orientación a la que me voy a referir enseguida un poquitito, se refiere a plantear que el tipo de inserción laboral que están teniendo en este momento los jóvenes en Chile en particular, nos habla de la pertinencia precisamente de este concepto, en la medida que la noción de futuro del trabajo, deben ustedes tener en cuenta que ha sido colocada en debate respecto de las nociones finalistas acerca del trabajo, es decir, aquellas que nos indicaban que por la vía de la automatización, por la vía del descentramiento de la vida, particularmente de los jóvenes en torno a las nociones de trabajo, veníamos hacia un tipo de sociedades donde el trabajo no solo perdía centralidad, sino que podía desaparecer. De tal modo que los estudios que se han abierto sobre futuro del trabajo ya reflejan una posición adversa respecto de aquello. Y la primera idea entonces que les voy a desarrollar a razón de 3 o 4 minutos enseguida para que no se asusten, porque ya me estoy alargando solo en presentarla. La primera idea es decir que datos que tenemos que son muy coincidentes con lo que acaba de presentar Elisa María sobre Córdoba, los queremos ofrecer interpretativamente como demostración de que el trabajo tiene futuro. Segunda idea, derivada de la anterior, es bueno, dar algunas señas acerca de cuál es ese futuro donde la juventud es una prueba de que el trabajo tiene tal futuro.
Y para eso sí vamos a mostrar el dilema contemporáneo en el que estamos inmersos, producto tanto de la pandemia y del caso no tan particular tampoco de Chile, ¿no es verdad? De nuestra oleada de insurgencia social, de alzamiento, de revuelta, o como más sencillamente la han denominado acá las ciencias sociales o las aproximaciones analíticas como el estallido social chileno. Eh, en ese contexto hay una pervivencia de una tensión que se venía desarrollando previamente a esto, que era la disputa también interpretativa, la disputa respecto de la baja en la productividad del trabajo en Chile. Había una querella, digámoslo así, establecida respecto de cuáles serían las causas de esta baja de la productividad. Y vamos a ver ahí cómo entra el debate en torno a la juventud respecto de esto. Y por último, vamos a presentar la idea de que este bloque de juventud, una cuestión a la que voy a tener que referirme en un ratito más, ¿sí? Porque por ahora parece medio ignoto esto, a qué nos referimos con bloque de juventud, pero este bloque de juventud que viene ingresando en este minuto al mundo del trabajo, tiene una contingencia bien peculiar en torno a la noción de esencialidad. No, esto no es lo filosófico de la esencialidad, entiéndase lo que se ha denominado como trabajos esenciales en la urgencia que ha implicado definirlos para la pandemia, ¿cierto? Particularmente con un primer enfoque de carácter sanitario para poder establecer cuáles serían esos trabajos que tienen un contenido esencial. Pero que desde el punto de vista que nosotros vamos a utilizar con esos 3 minutos o 4 minutos asignados a cada uno de estos temas, vamos a ver que también allí hay una disputa desde el punto de vista de la acción colectiva, de los movimientos juveniles, que se establece y que le da un sello tensionado a esta cuestión de qué es lo esencial al ser definido en el trabajo. Lo que sí es que tengo que tomar agua muy seguido. Podría ser una resistencia a la insulina en marcha. Bien, paso al desarrollo. Y ahora sí, que estoy un poquito más relajado, les digo que estoy súper agradecido de esta instancia, o sea, y emocionado porque tengo rostros aquí a la vista de amigas, amigos que no veía hace mucho tiempo. Bueno, son momentos emotivos, o sea, aparecer acá Javier. Bueno, ¿para qué voy a mencionar todos mis afectos movilizados en este minuto? Lo pongo a cuenta nomás de que me entiendan, de que tal vez incluso pueden trabarse algunas nociones acá con las emociones también. Recuperamos entonces. Hay un pequeño marco conceptual sí que quisiera indicar que señalé recién, que es mi manera, porque yo le aclaré bastante a Carla cuando ella me quiso generosamente también incluir como un experto en juventudes, que no lo soy. Afortunadamente tengo relaciones intelectuales con amigos y amigas que sí tienen una amplia formación y que son muy generosos, y por lo tanto yo me he podido ir surtiendo, nutriendo normalmente de cuáles son los enfoques, pero una cuestión distinta es que uno se haga cargo en profundidad de los enfoques para definir lo juvenil. Una de las cuestiones que, por ejemplo, desde mi conversación de muchos años con Raúl Sarsuri acá presente, no sé si también estará Rodrigo Ganter, ha sido esta bajada a la noción de lo juvenil a partir de las generaciones. Lo que yo he entendido en mi marco teórico, o que yo he tratado de asimilar en mi marco teórico, al hecho de que se generan bloques de juventud que se llevan un sello y que traspasan las edades. Es decir, en un determinado periodo se establece una forma de lo juvenil que está atravesada ciertamente por todas las demás segmentaciones de la vida social, por la clase en particular, y como acaba de presentar recién Elisa María, por el género, por el carácter sexuado, digamos, de las relaciones, sin ninguna duda. Me disculpan, yo voy a estar así como entre que miro hacia el lado y miro hacia el otro porque tengo un cronómetro funcionando en la segunda pantalla, entonces eso me ayuda a orientarme.
De manera que con esto yo trato de sortear la idea de que la juventud también sea un mero estado de ánimo, o sea, como un sentirse lleno de vida en algún minuto, en sentir que hay un tiempo muy fuerte puesto en juego, que fue una mirada que yo tuve por mucho tiempo, sobre todo con el carácter reaccionario de la sociedad chilena, donde se fustigaba que los jóvenes, cualquier gesto de rebeldía que tenían, acá lo que se salía a decir era, bueno, si los jóvenes no tienen nada, no tienen plata, no tienen casa, no tienen... Entonces, bueno, con razón que son rebeldes, pero espérate que ganen 2 chauchas y van a dejar su condición de rebeldía. Entonces uno tenía la reacción casi de sentido común inverso, es decir, los jóvenes tienen mucho más en juego, no tendrán nada en los bolsillos en este momento, los jóvenes populares en particular las y los jóvenes, pero tienen algo mucho más fundamental que los compromete y que hace que leamos sus gestos de disidencia de otra forma, y de una forma que obviamente las antípodas de esa peyoración con la que en el modelo neoliberal chileno se les trató durante muchísimo tiempo. Ahora ya esto va reventado y no hay forma. Muchos están tratando de borrar por allí papers, de borrar intervenciones donde se hacía este alcance. Entonces, decíamos que esta noción de juventud no es meramente en términos de un estado de ánimo, sino de un momento formativo de la subjetividad, ciertamente, un momento que se va transformando con el tiempo, pero que lleva ciertas huellas, y que esas huellas tienen que ver efectivamente con una relación a la temporalidad, eso sí, es decir, de intensificación del tiempo. Podríamos decir que nos retornamos a nuestra juventud, y sobre todo como trabajadores, cada vez que sentimos que sea el tiempo que nos quede sobre este mundo, entendemos que es un tiempo que está puesto en juego de manera fuerte y aguda. Y eso lo vamos a afrontar de acuerdo a las generaciones en las que efectivamente hemos accedido a ese bloque de juventud. No vamos a desconocer, por lo tanto, tampoco el fenómeno etario. Son marcas específicas que uno adquiere entre determinadas edades y que tiene que ver con las experiencias de cada uno de nosotros. Bien, con esa única nota conceptual, ahora vuelvo a la primera idea que les marqué yo. ¿Por qué los datos que tenemos en Chile, que son tan similares a los que nos acaba de presentar Elisa María? Ella, yo sé que lo presentó además para una provincia de Argentina, pero acá que yo estaba impresionado. Incluso me alegré de haber dejado de lado mi presentación también con gráficos, porque aquí se nos configura un trabajo cooperativo, ¿no? Los datos acá en Chile son más o menos los mismos. El triple de informalidad, tal cual como lo dijo ella, aquí estamos hablando de conjunto del país, el triple de subempleo para el... Por amistades y... ¡Cállate, mierda! Saludo, decir Perdón, que te Voy a llamar a mi ese cariño que recibe. Hi, Barbie. For a ride? Sure, Ken. I'm a blonde girl. Ah, rock and roll, fin de glass. Ya, ahí sí parece, ¿no? Escúchame bien, vieja hija de la maraca. Te agradezco si me vas diciendo cuando me queden, por ejemplo, 10 minutos. Bien. Eso no solo a los 5 finales que le... para la primera idea decía, y esto claro que puede ser polémico, ¿no? Estoy diciendo, miren, el trabajo tiene futuro porque está estancado el ingreso de los jóvenes al mundo del trabajo en el caso chileno. Y eso se nota en que triplican todos los indicadores de su utilización. En el caso nuestro lo llamamos de manera más amplia, para no llamarlo solamente desempleo, es su utilización de la fuerza de trabajo. Yo sé que aquí hay acuerdos también internacionales para poder hacer esa caracterización que parece media económica, pero es importante que lo veamos así, porque eso también incluye a aquellos que no quedan en la categoría de desempleados, pero porque sencillamente no declaran en nuestras estadísticas el estar buscando trabajo.
Y esa declaración no impide que nosotros lo consideremos dentro de la fuerza de trabajo potencial. Así es que esa situación desmedrada, estancada de los actuales jóvenes chilenos, nosotros la utilizamos para decir que el trabajo tiene futuro. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Precisamente porque hay una estructura del mundo laboral chileno que se ha declarado en un proceso de reconversión, un proceso de apertura condicionada únicamente para aquellos que acepten nuevas condiciones flexibilizadas. ¿De acuerdo? Y como aparentemente esta juventud no estaría dando indicios de esa aceptación, es que todavía no la tenemos presente con estas características, no la tenemos presente a la altura del requerimiento que las fuerzas empleadoras se han planteado acerca de ella. Ustedes dirán, bueno, si tengo algún indicador de esto, que es de carácter más bien cualitativo. En Chile, hace 2 años se ha aprobado una ley de empleo juvenil que es muy clara en este sentido. Es una ley de empleo juvenil que propone... Profesora, puede meterse el PDF por el culo. No sé, hay un infiltrado. Ya, se fue. Disculpa, Miguel. Ya no hay problema. Esta ley de empleo juvenil está configurada, más allá de las resistencias que hubo en el Parlamento, gracias en primer lugar a la presencia de sindicalistas jóvenes que hicieron ver cuál era la operación que había aquí detrás. Se nos presentó esta ley de empleo juvenil bajo el cariz de que facilitaba no solo el ingreso así en términos genéricos de la juventud al mundo del empleo, sino que compatibilizaba esto con otras cuestiones propias del goce de lo juvenil, digámoslo así. O sea, querer tener más tiempo, querer repartirlo entre estudios, entre recreación. Estaba muy claro en todo caso, y el sindicalismo juvenil lo hizo presente, que lo que se escondía tras esto era algo que seguramente va a desarrollar con mucha más fuerza enseguida Bastián, ¿cierto? Precarización, una invitación a la vida precarizada. Así bien, nosotros decimos, bueno, esta moratoria obligada en la que se tienen los jóvenes nos está demostrando que hay una proyección. O sea, aquí hay un futuro del trabajo que se les tiene preparado. Pero es ese futuro del trabajo, flexibilizado, ese futuro del trabajo presentado ideológicamente bajo estas coordenadas supuestamente atractivas para que los jóvenes repartan entonces su tiempo laboral con sus tiempos de estudio, sus tiempos recreacionales y algunas fantasías culturalistas que también se plantean en torno a esto. Lo usamos, insisto, para decir, hay futuro. Esta cuestión es central. De alguna manera, el empresariado chileno, el gran capital chileno, ha tejido esta red y la está usando de filtro para que el segmento juvenil pueda entrar o no entrar, y estamos viendo que básicamente lo que ocurre es una no entrada. Obviamente que ahí las explicaciones que se dan son sobre todo del tipo que nos ponía recién Elisa María, pero más bien estamos hablando de una lucha, de una pugna para el doblegamiento de esta fuerza de trabajo que se incorpora. De ahí nos saltamos al segundo punto, es decir, bueno, entonces estamos en un momento en el que esta generación en particular de jóvenes se va a llevar un sello identitario para el futuro, para lo que viene en este futuro del trabajo. Una vez que hemos establecido, que hemos dado alguna noción de que el trabajo tiene futuro y que estas cuestiones que nos hablaban de su llegada al fin están bastante desplazadas en el día de hoy. Pero entonces esta generación, ¿qué es lo que se va a llevar? Y aquí hay un elemento que emerge de la pandemia, que es la consideración de la esencialidad del trabajo. Se partió hablando por razones muy prácticas, y yo sé que esto no es solo en Chile, pero bueno, yo lo puedo referir desde acá, por razones muy prácticas respecto a que son los trabajos esenciales los que tenían que seguir funcionando durante la pandemia. Entonces se dieron definiciones sobre esos trabajos esenciales, y nos encontramos con lo que podríamos denominar así pintorescamente un enorme bolsillo de payaso en el que finalmente todos los oficios populares y particularmente aquellos llamados a una mayor intensificación del trabajo cabían en la categoría de la esencialidad. Y así nos encontramos entonces con situaciones que pretenden gestionar la pandemia a partir de esta noción de trabajos esenciales, es decir,
para que podamos afrontar la pandemia tenemos que dejar que operen los trabajos esenciales, y sin embargo vemos que todo el trabajo, o en una enorme proporción del trabajo, es esencial. Y recién ahí, desde mi punto de vista, deberíamos hacer entrar los otros fenómenos a los que se le ha prestado más atención, que es esto mismo que estamos haciendo ahora. El teletrabajo, por ejemplo, ya está bien, sí, ahí nos cambió la figura y hay algunos que tenemos esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad, entre comillas, también. Estamos obligados a ejercer nuestros trabajos a través de esta vía telemática. Lo cual indica que no seremos esenciales, es decir, no se nos permite hacer uso del espacio público, de la circulación, para poder ejercer el trabajo, pero de todas maneras se nos encuentra un modo en el cual tenemos que trabajar de todas formas, ¿no? Sabiendo que además el problema de estas circunstancias en las que nos hallamos actualmente no es únicamente el de cambiarse de una plataforma a otra, sino que el problema es asumir toda la complejidad de una crisis social que tiene alcances existenciales. Es decir, tener que interactuar con personas que estamos absolutamente preocupadas de que si estamos viejos no seamos contagiados, los que son más jóvenes preocupados de no matar a sus padres, como a mí, no contagiar a sus abuelos, en fin, hay una tensión existencial que es dramática en estos momentos y que de suyo ya también compone un dispositivo que coacciona el mundo del trabajo, aún en estas condiciones supuestamente privilegiadas de los que podemos teletrabajar. Más allá de eso, y esto es lo que yo quiero proyectar hacia la última idea, en el minuto en que se pone en cuestión esta noción de trabajo esencial, la juventud que actualmente está vedada, que está al margen, que como ustedes han visto, las cifras nos muestran que tienen una enorme subutilización del trabajo, que multiplican por 3, además sexuadamente, como decíamos recién, sus condiciones de subutilización, de informalidad, es la que tiene que asumir de manera más directa y contingente esta definición de lo esencial. Esto es una hipótesis, pero que ya tiene algún cotejo, porque como estamos en un nuevo Chile, les puedo contar que hasta nuestro Banco Central está haciendo estudios cualitativos interesantes, y hay que estar atentos a estas cuestiones. Hoy día acaba de salir un informe cualitativo del Banco Central, donde hay datos bien potentes en términos que reafirman lo que les voy a plantear ahora. No quiero decir que lo elaboré recién hoy día, ¿sí? Es una cuestión que venía trabajando. Pero la noción de esencialidad también ha sido asumida por el segmento juvenil en términos de, bueno, ¿qué es lo esencial de la sobrevivencia que a mí me obligue en estas condiciones a asumir la necesidad del trabajo, ¿no? Esto venía ocurriendo desde hace mucho antes, ustedes lo saben, los que estudian más firmemente la juventud saben cómo se postergan ciertas responsabilidades que se asumen en la vida social, la paternidad en particular, es sumamente claro, pero otras que son menos evidentes están también postergadas. Ahora esa postergación, que algunos le llamaron moratoria en algún tiempo, pero que es bastante más porque aquí hay una decisión consciente, está asociada a este otro principio de definición de lo esencial. Eso desde mi punto de vista coloca a la juventud también en un papel fundamental en las luchas por transformaciones radicales en el futuro, porque definir qué es lo esencial hoy día, no solo en términos de la actividad que reproduce el modelo, sino también qué es lo que quiero que sea reproducido, o sea, qué es lo que yo busco que se vaya a reproducir para poder asegurármelo a través de alguna estrategia laboral. En este minuto no están las condiciones dadas para una revolución de la clase trabajadora en sus distintas generaciones. No obstante, hay procesos de aproximación a aquello y tienen que ver precisamente con este espacio que se abre para poder redefinir. Sobre todo en sociedades como las nuestras, que han sido caracterizadas como sociedades de consumo, exitistas, me refiero a la chilena. Yo creo que se exageró muchísimo en aquello en todo caso. Creo que prevalecía una conciencia de clase bastante fuerte y que lo estamos viendo ahora madurar aquello, pero además, si asumimos que hay ese sustrato de conciencia de clase, vemos que se refuerza hoy día en esta encrucijada que están afrontando nuestras juventudes y que está constituyendo su sello, eso que les va a dar el carácter de bloque, que se lo van a llevar de aquí adelante, porque el trabajo tiene futuro, pero la juventud, si no mirara linealmente, diría, no tiene futuro nunca, porque en la medida que ese futuro llega ya no son jóvenes, pero se van a llevar esto, se van a llevar
debate en torno a la esencialidad. ¿Sí? Miguel, quedan 5 minutos. 3 para ser estricta con el tiempo. Perfecto. Y esa disputa, ¿sí? O esa necesidad de definir qué es lo esencial, ¿no? Que deviene, en primer lugar, como digo, de las condiciones de la crisis sanitaria, tiene un antagonista claro, desde mi punto de vista, que es el de la intensificación del trabajo, ¿no? Y aquí vuelvo al primer punto. Cuando yo se los advertí, les dije, bueno, desde antes de la pandemia estábamos en un debate en Chile acerca de quién era el responsable de la tendencia decreciente en la productividad. La productividad, todos trataban de no ponerle apellido, porque desde cierto punto de vista, bueno, si yo hablaba de la productividad decreciente y decía que eso era productividad del trabajo la que decrecía, evidentemente que aquellos que defendemos el mundo del trabajo no estábamos dispuestos a aceptarlo en esas condiciones. Y por otro lado, hablar de la productividad agregada de factores parece ser una cuestión también completamente del ámbito de la economía neoclásica. Lo concreto es que en Chile, con todas las maravillas que se pueda aún estar discutiendo respecto de lo que era la sociedad chilena, el modelo vigente en Chile, el indicador claro, así como se habla de las cifras que no cuadrarían con el estallido social en Chile, sí hay una cifra que es clara, que es el decrecimiento en la productividad económica. Y la interpretación allí es más o menos previsible. El mundo empresarial diciendo que eso se debe a características culturales, de la juventud en particular, asociadas mucho a las luchas estudiantiles, que las luchas estudiantiles finalmente maduraron en torno al concepto de gratuidad de la educación. Y ese concepto de gratuidad fue entendido por la élite empresarial chilena como una forma de vida, como una visión que se traducía en cultura laboral, una cultura laboral gratuita, una cultura laboral poco presta al esfuerzo, poco dada a la modelación de las necesidades del mundo productivo. Mientras que por el otro lado, y en esto debo decir que no tengo claro que sean los jóvenes quienes han estado más activos en desarrollar la interpretación contraria, que es la de decir, por favor, o sea, en Chile es bastante evidente que la productividad está deteriorada por una modernización fracasada que había sido propuesta por el mismo capital. Una modernización que aquí nos tiene, como dice un colega mío de la Universidad de Chile, exportando palos y piedra. O sea, en eso consiste nuestra economía. Entonces, en tales circunstancias, incluso estableciendo una diferencia con la soya argentina, ya que estamos acá, porque la soya argentina, no, claro, tampoco tiene mayor valor agregado, pero por lo menos hay un aparato de economía política respecto de los mercados, una intención de relacionarse de una manera determinada con los mercados, que en el caso chileno ni siquiera existe. Acá en lo que confiamos básicamente en que la herida que le ocasionamos a nuestro territorio, la herida para extraer de ella los palos, los salmones, la fruta y el cobre sea cada vez más intensa, y esa es la que nos permite entonces profitar de estos super ciclos de los commodities que hoy día siguen siendo nuestra esperanza. O sea, hoy día, si hay algo de lo que aferrarse es al superciclo que sigue manifestando además el carácter dependiente de nuestra economía, porque la demanda de commodities no la define obviamente la economía chilena, está absolutamente en dependencia de otras economías centrales, la bolsa de futuros de Chicago por lo pronto. En esa circunstancia entonces, y para cerrar, digo que nos enfrentamos a esta situación donde no tenemos claro, y esto es importante decirlo porque somos investigadores y por lo tanto es importante tener preguntas también abiertas, no tenemos claro hasta qué punto este bloque de juventud que se está formando hoy día, que tiene el sello de la definición de lo esencial, está trabajando en torno a lo esencial del trabajo, lo esencial de las necesidades que va a abastecer con ese trabajo. Lo que no tenemos claro es si participa de este antagonismo bastante profundo y definitivo, que es el de la interpretación sobre los problemas de productividad de la economía chilena. Si esta juventud lleva en su bloque formativo la idea antagónica de poder decirle al capital, que ha protagonizado una vez más en el caso chileno una modernización fracasada, que no se le va a tolerar, y esto es el bloque completo de la sociedad chilena. Yo creo que lo que está en juego hoy día, lo que está marcando esta ruptura actual en Chile, es precisamente aquello de decir, saben que esta es la cuarta modernización que ya se intenta en este país, que tiene el mismo destino, ¿no? Y no estamos diciendo que nos hacemos cada vez más miserables, no, lo que estamos diciendo
es que hay una oportunidad que finalmente por la desidia de la oligarquía, por el facilismo primario exportador de la oligarquía, se ve desechado y la cuenta se le pasa al mundo de los trabajadores. No sé, particularmente, si en esta segunda dimensión el bloque de juventud que se está formando hoy en Chile tiene una participación, si lo lleva como parte de su problemática, a diferencia de lo que sí me atrevo a afirmar, que lleva y se proyecta en el futuro de los debates del trabajo, la cuestión de la esencialidad. Muchas gracias, Miguel. Bastante interesante la presentación, abordada desde otra perspectiva, ¿cierto? Y bueno, y agradezco tu capacidad de concentración para retomar la ponencia una y otra vez y terminarla súper bien. Bueno. Yo fui el que hizo todo eso otro que ustedes vieron. Aparte, quería llamar la atención. Okay. Bueno, seguimos con Dasten Julián. Dasten es sociólogo y doctor en sociología del trabajo. Él nos va a presentar la ponencia Juventudes, Divino o Precario Tesoro. Dasten, te doy la palabra. Tienes 20 minutos. Bueno, primero saludar a todos, a todas, quienes nos acompañan, incluso quienes realizan esta intervención también, que también es muy, a la vez de que es disruptiva, también es muy refrescante, porque introduce tal vez una manera también de decir o de hacer o de contar también a la cual no estamos acostumbrados en el campo académico, y también introduce una pequeña fisura que es muy interesante también de abordarla en ese sentido. Es un gusto, un honor compartir este espacio. Veo que es un esfuerzo sistemático, sostenido también en el tiempo. Muy agradecido de Carla por la invitación para rejuntarnos a conversar, entretejer y pensar también didáctica y de manera multiforme también la manera en que hemos construido disciplinarmente también estos como objetos de investigación o de trabajo, o de investigación en la ciencia. El entrecruzamiento del día de hoy, creo que con eso voy a iniciar. Lo veo desde el punto de vista de que es parte también y es síntoma también agradablemente de una sincronía con el proceso y la transformación sociocultural que evidenciamos y vivenciamos a nivel local, nacional, en distintas escalas globales incluso, como lo comenta también, o como está presente también en la presentación de Elisa María. Digamos que hay una sincronía de lo que con este proceso, pero hay una transformación también sociocultural que envuelve el mundo de lo afectivo, de la sexualidad, de las emociones, donde todo esto converge en un sentido político. Y esta politicidad o esta fuerza política que no debe entenderse de una manera tal vez tradicional de visualizar lo político, en términos institucionales, sino que más bien sociales, sociológicos, culturales, incluso antropológicos, ontológicos, nos permite también recrear una manera de pensar la juventud, las juventudes, desde distintos ámbitos que se veían más bien segregados. Y es la emergencia del concepto de sociedad nuevamente el que parece que nos reúne y nos agrupa también colectivamente a pensar. Y eso es de verdad un salto cualitativo para las operacionalizaciones como neopositivistas que estaban primando como hegemónicas, o la visión del individuo o del individuo, porque la sociología del individuo primaba como un orden también de comprensión de la realidad social. Y eso también era un factor y un síntoma de la hegemonía del neoliberalismo y de su la expresión del capitalismo, digamos, tardía, pero periférica también, colonial, patriarcal en nuestras sociedades. Así que bueno, dicho ello, voy a tratar de conversar un poco de lo que hemos observado, de lo que hemos visto, de lo que hemos indagado, de las personas que también nos han contado y nos han narrado su intimidad, un poco de su vida, y tratar de transmitirles a ustedes, a quienes estudian juventudes, a quienes realmente tienen ese prisma o esa noción para poder entender
la composición, digamos, simbólica, afectiva, recreativa y reproductiva tal vez de lo que es la juventud o las juventudes, cómo visualizamos esa interconexión con lo que son los significados en el trabajo, las prácticas en el trabajo. Me acompaña Felipe Marchán, que está por aquí presente dentro de los invitados, dentro de los asistentes. Quiero saludarle porque este trabajo ha sido como una conversación también, un diálogo que hemos ido teniendo. Yo como boomer, él más bien como millennial, entonces vamos a ir, también hay un trabajo también en ese sentido que se agradece. Bueno, lo que hemos observado debe ser más bien la norma. O sea, la pregunta primero es que si debe ser la norma fijar la homogeneidad de un concepto o apostar más bien a su complejidad. Esa es la primera decisión que hay que tomar cuando creo uno se refiere a una temática como la juventud o las juventudes. Más bien observamos en el trabajo, a partir de de la investigación que hemos desarrollado, que primero del 2016 al 2019, cartografía de las precariedades del trabajo en la macrozona sur, y hoy día precariedades del trabajo de intersecciones en esta misma macrozona, observamos que el trabajo más bien es un escenario polimorfo, o sea que tiene muchas expresiones, asume, cobra muchas formas, y el sujeto o la sujeta joven se encuentra articulado o articulando producciones de sentido y prácticas de significación en su inserción en el trabajo, que más bien son múltiples y no puede hablarse de una expresión más bien única. Ello habla de una fisonomía, digamos, también diversa, donde el trabajo parece ser más bien parte de un logos adulto, o sea, de una manera de entender también adultocéntrica, cuando se asocia el concepto de trabajo, se ve revelada también una sociedad que más bien tiene una concepción adultocéntrica de la forma de ingresar o de insertarse a esta reproducción. Más bien también hay una referencia al trabajo con la que carga como estigma, digamos, en términos de definición, más bien vinculada a un carácter salarial y también a un carácter masculino, pese a que estamos en presencia de lo que choca, digamos, del trabajo como categoría, y para entrar a conversar sobre el trabajo, que Miguel también lo planteaba muy bien, es esto que hay una transformación, digamos, sociocultural, que también habla de las construcciones y los roles que están asociados al sentido y al significado del trabajo y la reproducción social. Y desde ahí hay un rol prefigurado para el joven, digamos, a nivel estructural, a nivel de la configuración o la interrelación entre estructuras sociales, que dan cuenta de ciertas expectativas que tiene, digamos, nuestra sociedad. La sociedad por lo general tiene expectativas puestas en los jóvenes, en las jóvenes, que tienen que seguir ciertas trayectorias, cierta cronología, que evidenciamos a través de los relatos cualitativos, y me imagino que en términos también de las investigaciones de juventud también se recrea con mucha más densidad. Entonces, estas expectativas que existen en las estructuras sociales, vemos que también tienen una operacionalización en el marco de las instituciones, dan forma a instituciones. Miguel mencionaba, por ejemplo, el empleo juvenil o la ley de empleo juvenil. Hay una serie de operaciones, veía delante el Instituto de la Juventud aquí, por ejemplo, una serie de equipamientos sociales que tratan de dar cuenta de la cuestión de la juventud y tratan de entender una serie dan forma a una serie de equipamientos para lo que involucra ser joven, desde la norma, digamos, del gobierno. Principalmente esto podemos verlo de estas expectativas o estructuras sociales, pueden estar presentes tanto a nivel como discursivo, de parte de, por ejemplo, el rol del joven en la democracia, que pudimos verlo en las votaciones, que fue un elemento también significativo como de una crítica de los más viejos, de las más viejas, a los más jóvenes, levántense a votar, etc. Hasta el sentido también de familia, de que debes hacer familia, o la construcción del sentido de familia heteronormada, o una serie todavía de construcciones que están ahí pendientes. Duplica, bueno, vemos que hay elementos que hablan de un relevamiento del joven, digamos, en términos de la institucionalidad
esta modernización de la que hablaba también Miguel. Pero hay tendencias que son más bien de carácter, que hablan de manera contraria, sintomática a ello, que son cómo se manifiestan en realidad en términos del empleo. Y cuando uno habla de joven o de jóvenes, por lo general en la sociedad global es lo que se entiende o lo que sucede, lo que está alrededor del fenómeno de empleo, son siempre inserciones laborales más precarias que las inserciones laborales de la población ya consolidada, ¿no? Apuesta adulta. Y esta referencia, que trata de fijar ciertos límites en términos cronológicos, en términos etarios, que trata de aislarlo entre los 18 y los 29 años, ya si hay una segregación, digamos, a nivel de microestratos, aún así en ese componente se duplican las tasas de desempleo eh, a nivel nacional. Y es un síntoma también global. El fenómeno de la pandemia ha exhibido eso de manera mucho más sintomática, en el sentido de que exacerba el desempleo juvenil. La desaparición del empleo está principal, desaparición, o ese sentido de desaparición del empleo, o la descomposición de las formas de inserción laboral, incluso las más estables, pasan por la expulsión de los jóvenes y de las jóvenes de los espacios de trabajo. Y ahí hay un 40% de participación laboral. El INJUB también tiene muchos estudios también en que ha relevado este tipo de datos. Aprovechamos de saludar a las personas de INJUB. Gastos que por lo general van orientados a gastos personales, es decir, como un 40% de este 40% se encuentra endeudado hoy en día con las universidades y también con todo un sistema educativo que ha propuesto en la cualificación, en la educación, un elemento de inserción y de movilidad social, que es la promesa neoliberal que Miguel también citaba anteriormente. A ellos se incorporan también esta cierta pretensión, o sea, como el imaginario de una juventud muy vinculada o más bien simbiótica con la tecnología, ¿no? O sea, como esta juventud más bien cyborg, que ya podría tener, que tiene una familiaridad con las tecnologías, etcétera, lo cual en cierta forma es real, pero es una suerte de uso también de la tecnología y no un componente en programación, o tenemos una cultura también digitalizada, etcétera, o con promoción dentro de los currículum en escuelas básicas o medias, no, o sea, tenemos un ramo de tecnología, por decirlo así, pero que todavía no cumple un rol tecnologizador, de familiaridad y de un uso también mucho más amplio de la tecnología que el consumo y el ocio. Entonces, y hay una vinculación muy amplia también que se ha constatado y que se ha relevado en distintos estudios. Cito el trabajo que viene haciendo Pablo Pérez, Francisca Gutiérrez, que tienen con Mauricio Ozzeni, que es el capitalismo de plataforma, que también está cobrando su propia expresión también en Chile. Ahí el joven se convierte más bien en todos estos escenarios que se van multiplicando, digamos, de inserciones. El joven pasa a ser como más bien como, o ha sido observado en este ciclo neoliberal como un residuo de política, un lugar donde la política viene a incidir o a verlo en su infantilidad, de esta lógica muy adulta, cómo construir instrumentos de gobierno para el joven, por el joven, sin el joven. Entonces, sin desmerecer tal vez una serie de espacios a nivel consultivo, etcétera, a lo que nos tenía acostumbrada la institucionalidad neoliberal sin carácter resolutivo. Entonces, esto está contrastándose hoy día con lo que estamos viendo, que es más bien un cambio, digamos, en toda la matriz social, donde todas estas expectativas de comportamiento que espera la norma del joven también están siendo acabadas, ¿no? Están cayendo en descomposición también. Y ahí hay una emergencia de lo que, bueno, ¿no? en otros contextos se tiende a asociar más bien como a nuevas identidades, a un enfoque de identidad, o la reemergencia de las identidades, y de los movimientos, también de identidades colectivas, movimientos, pero esta juventud, en nuestra precaria realidad, no sé si latinoamericana sería una generalización muy amplia, pero en lo que nosotros hemos estudiado en estas zonas, más bien están articuladas a una serie de relaciones de poder en el espacio de trabajo,
que el espacio de trabajo, más bien que algo que sirve para decir es lo central o lo constitutivo en toda la vida, es un elemento y una relación social de gran significado y de gran importancia, pero en donde se entrecruza el sentido de la clase. O sea, en Chile podemos verlo, perdón, lo esquemático y tal vez no sé, lo ridículo, pero por ejemplo tenemos el ejemplo del zorrón, ¿no? Como un sujeto, digamos, que no trabaja, una constitución de la continuidad de la oligarquía joven, la descomposición de esa casta también, de ese grupo, de ese sector también. Y por otro lado tenemos la juventud que sigue en una lógica de consumo con las zapatillas Jordan, por ejemplo, que se ve el otro factor o el otro lado de también en una pandemia el consumo que sigue siendo un elemento de distinción y de significados también. Pero ahí hay relaciones de poder y es la clase la que está también, las articulaciones y relaciones de poder que se han construido en torno a la clase, las que juegan un rol significativo. Ahora, hay elementos como la migración, que son también transversales y que vienen a dar un flujo y una diversidad también cultural, y también de las definiciones de lo que entendemos por juventud o por juventudes. Hay niños y niñas de padres y madres migrantes que han nacido en Chile y tienen un componente cultural también y cargan entre comillas, con una doble marca y un racismo, una estigmatización también en la inserción laboral. Hay condiciones y hay jóvenes que, 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 que llegan al país en esta experiencia también de fronteras, de territorialidades también, y sufren esa estigmatización hoy día y son también fijados o inducidos a ciertas ocupaciones en relación a otras, muy vinculado con lo que está sucediendo en pandemia. Hablar del género, creo que Elisa María también lo ha comentado, es un elemento muy determinante del cambio sociocultural y político que estamos viviendo, es una refiguración también de la relación en términos en el espacio de trabajo. No se trata solo de la equidad o la paridad que se veía, que era como un discurso muy presente en el feminismo y en los estudios del trabajo en los años 80, los años 90, donde están las precursoras de los estudios contemporáneos, de los estudios del trabajo. Sino que más bien ahora también aparecen y emergen con mucha más fuerza las situaciones de acoso laboral, de sexualización, de maltrato laboral, y que por lo general, bueno, en lo que hemos podido encontrar, está muy orientado hacia las mujeres. O sea, está muy independiente de la ocupación, sea una ocupación médica, sea una ocupación como el profesorado, etc. Hay una orientación o guía de la violencia hacia. En nuestro caso, en nuestra macrozona, también hay una racialización de las relaciones de trabajo, y los jóvenes cargan esa doble articulación. Jóvenes, por ejemplo, el caso de jóvenes mapuches, también el caso de la migración o de la expulsión también desde el campo hacia la ciudad, o lo que se define como campo, esa también es un sentido bien problemático, pero hay una geografía también del trabajo y donde hay una geografía de las juventudes también que escapa al espacio urbano y que escapa a una concepción también metropolitana de estos procesos. Dasten, quedan 5 minutos. ¿De verdad? Oh, wow. Sí. Bueno, entonces el trabajo es precario por lo general, es lo que hemos encontrado en términos de datos cuantitativos, pues se pueden consultar algunos de esos estudios. Pero para los jóvenes es una doble marca la condición de juventud. Es la introducción de una serie de marcas sujetas a condiciones diversas de violencia, y la violencia se expresa de manera mucho más compleja. Y esto muestra el carácter de la reproducción social, digamos, de lo que hemos entendido también como una sociedad precaria, precarizante, donde la expansión o la densidad de lo que se llama entre los equipamientos económicos, incluidos también el trabajo, se funda y se basa en lo precario. Y en ese sentido están los elementos de tradición que tratan de mantener cierta estabilidad, cierta protección o ciertas condiciones de estabilidad en las empresas a la población que tiene este estatus de adulto, mientras las inserciones de los jóvenes, principalmente en términos salariales, estamos hablando, en términos de empleo, pese en su diferenciación espacial como temporal, marcan un límite con la entrada de los jóvenes. Y ahí también hay una tensión dentro de los espacios de trabajo entre jóvenes, entre los viejos, las viejas, en esa comunicación intergeneracional, que también es un lugar
un lugar muy rico, digamos, en términos de exploración de esos nuevos lazos de vinculación, tanto memórica, de lo que se entiende como una conciencia social, y ese flujo, digamos, de tejido intrahistórico, digamos. Y ahí yo voy al caso de la divinidad, porque hay un carácter o una definición de esencia o naturaleza muy próxima a Dios en el sentido de los jóvenes, como de vitalidad. Mientras lo que vamos encontrando más bien en la práctica es que es el contraste, más bien lo precario, como lo fútil, como lo leve, lo que fija esa posición, digamos, en relación al trabajo. Entonces, más bien aparece como un sentido negativo de ser joven en relación al trabajo y por tanto hay una desidentificación del trabajo como un lugar de sentido también. Lo que también no quiere decir que no haya una crítica o una visión negativa que se convierta en política. Hay un proceso de precarización ascendente de las profesiones y las ocupaciones mientras tenemos un sector, digamos, que ha sido sobrecualificado, que tiene grandes cualificaciones, que está ingresando al mercado laboral, sus inserciones laborales tienen un carácter más bien itinerante, inestable, de insuficiencia, o sea, no tienen los recursos para garantizarse la misma reproducción, lo cual genera este como cambio o fractura en el sentido identitario de las expectativas sociales que se detienen a la juventud. Hay un debilitamiento, sí, de también una tecnología que estaba muy instaurada en las generaciones anteriores, que es la cultura del esfuerzo y el sacrificio. Miguel lo pasó a decir por ahí, pero hay un sentido por decirlo, sacrificial, que podría también evocarnos una suerte de ritualidad o una cultura del trabajo en Chile, que fue muy construida desde un orden oligárquico. Y la juventud hoy en día en general, las juventudes en general, no tienden a asociarse a este tipo de etos, por decirlo. Esta dinámica de sobreexplotación que había fijado subjetivamente también la precariedad también está en tensión y creo que pese a ello hay una persistencia tremenda de un componente de incertidumbre social y de incertidumbre en términos de lo que Miguel comentaba como la proyección de futuro, que también es un elemento como a considerar en cuanto a las temporalidades que se están construyendo en la definición también de lo político, de lo íntimo y de esta juventud o estas juventudes como sujeto. Solo quiero dejar, o sea, ya que me queda muy poco tiempo, creo que concentrarme en el concepto de oportunidades que estaba en nuestro título, que creo que se abre una red de estrategias de posibilidades en relación al escenario que está abierto hoy, que es el cambio constituyente, cambio constitucional, y que involucra también un más vasto, amplio proceso que va a estar en curso más allá del marco institucional, pero que sin lugar a dudas en el plano laboral involucra una institucionalidad, una cuestión por la institucionalidad, una reforma laboral en el carácter previsional, el sentido del sujeto joven, la sujeta joven, va a ser un pilar de un sentido solidario, de protección de una colectividad que se encuentra envejecida también, y que pone nuevamente un relato sobre lo viejo, también como lo desechado en esta cultura, ¿no? En esta cultura de trabajo, y que va a tener que dinamizar, o va a dinamizar la pregunta por cuál va a ser el rol en ese sentido solidario, o nos vamos a quedar con la juventud de consumo, digamos, de la Zorrona o Jordan, ¿me entienden? O de las zapatillas. Hay una tensión para las organizaciones sindicales que se trata de este proceso, digamos, del que estábamos hablando en cuanto a que la composición de las organizaciones es baja, pese a liderazgos jóvenes que emergen, ya hay una rebelión con respecto a los roles que estaban ahí estructurados. Hay que pensar las características de asociatividad que están desarrollándose y desplegándose mucho más allá de los sindicatos, y que ahí la dinámica de plataformas muestra un poco de eso, pero también lo que han sido los trabajos más bien definidos informales y la emergencia del trabajo de cuidados como un espacio también de significado, de valorización y también importante para la reproducción social. En definitiva, creo que hay la convergencia de un nuevo modelo de vida, de hacer vida, y eso obviamente desde los jóvenes tiene una gran vitalidad para impulsar este cambio donde
no hay un sentido de subordinación, ¿cómo decirlo? De subordinación, pero sin este carácter sacrificial o ritual que venían, y con el miedo y el temor que proseguían las demás generaciones. Y eso igual introduce una tensión para definir lo que tal vez definía Miguel como lo esencial. Bueno, en definitiva, bueno, este ha sido un ejercicio del cual nos gustaría invitar, complementar, desarrollar, problematizar conjuntamente. Creo que dejamos algunas dudas, preguntas, seguramente que para profundizar en ellas. Y creo que hay algunos entronques que se podrían hacer entre los estudios de la juventud, los estudios del trabajo, y muy agradecido de haber podido compartir estas reflexiones con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dustin, por tu presentación. Ahora tenemos, bueno, 9 minutos para quizás responder algunas preguntas que puedan surgir desde el público. Por mi parte, me gustaría abordar algunos temas específicos, mientras quizás las personas que están en la sala se aventuren a hacer alguna pregunta o algún comentario. Desde la presentación de María, me pareció bastante interesante este levantamiento, esta encuesta que hicieron, que fue por iniciativa, digamos, del observatorio en el cual ella trabaja, y que precisamente dan cuenta de cómo las precariedades se feminizan, están feminizadas, y aún así, esto que para algunas clases pasa es una creencia, se presenta de manera práctica en las formas en cómo se contrata a las personas, en qué ámbitos se desarrollan, y ahí hace la bajada que me pareció bien interesante acerca de que los municipios que promueven muchas veces la empleabilidad juvenil, en definitiva tampoco los contratan, digamos, ¿no? Dentro de los ámbitos del Estado que ella presentó, era el que tenía una tasa más baja. Por otra parte, Miguel hace un análisis, digamos, y una reflexión, y entrega también categorías acerca de esta idea del trabajo, si el trabajo tiene futuro, cuál es el futuro, y aborda precisamente esta idea de la intensificación del trabajo y cómo esta intensificación muchas veces se aborda desde esta perspectiva y significancia de la cultura juvenil, en definitiva entregándole la responsabilidad a las jóvenes como personas que a veces quizás, digamos, y esto lo digo de manera súper irónica, no están preparadas o no están interesadas en desarrollar un trabajo, jornada completa, con horarios muy extensos, con condiciones laborales bastante precarias. Entonces ahí se presenta esta tensión entre estas culturas juveniles y lo que se entiende por trabajo, la idea de trabajo y el imaginario que se promueve también desde las lógicas institucionales y que baja como prácticas de socialización también, pensando en las políticas públicas de inserción laboral en los y las jóvenes. Y por último, Dustin aborda esta idea de la transformación sociocultural y los roles que se asocian al significado del trabajo. A través de este estudio que él está elaborando con sus colegas, aborda esta idea del trabajo que es un escenario, que presenta, o más bien se despliega como un escenario polimorfo, que adquiere distintas formas de adherencia por parte de los y las trabajadoras, pero algo que me llama la atención, digamos, y quizás ahí partir con una primera pregunta, es esta idea del sacrificio, y cómo se aborda o cómo se experimenta el sacrificio desde los y las jóvenes, ¿no? Porque está asociada a esta idea de que hay que agradecer, sobre todo en contextos de pandemia, de que las personas tienen trabajo. Y este agradecimiento acerca de que las personas tienen trabajo va muy de la mano a veces con aceptar condiciones de precarización laboral bastante vergonzosas, digamos. Como por ejemplo, y digo cuestiones como higiénicas, como decimos en psicología organizacional, condiciones contractuales que no reconocen horas de trabajo excesivas, cuando se traspasan estos límites de la vida que se da en el trabajo y lo que ocurre en la vida privada. Aquí todos estamos en los lugares donde vivimos, digamos. Entonces ya este ejercicio, que es un ejercicio académico pero también es laboral, viene a traspasar las condiciones de privacidad de las personas. Entonces, desde ahí quizás a lanzar una pregunta para los tres, acerca de cómo esta idea del sacrificio y cómo la precarización del trabajo pasa a adquirir relevancia y se naturalizan los discursos que están asociados a esta idea de agradecer que los y las jóvenes tienen trabajo en estas condiciones tan difíciles. No sé quién quisiera partir. ¿Puedo?
Sí, María. Bien, gracias, Carla. Bueno, respecto, gran reflexión, Carla, la verdad que has hecho un resumen súper rico de las tres presentaciones. Y respecto a tu pregunta, bueno, respecto cuando vos manifestás esto del sacrificio, viene muy ligado, ¿no?, a esta idea neoliberal de, bueno, del mérito, ¿no? O sea, como, ¿no?, de pensar digamos, a un sacrificio en pos de lograr una mejora futura y la gran promesa de que, bueno, el futuro va a ser mejor y de que, digamos, si nos sacrificamos y logramos sortear, aunque nuestras condiciones de vida, digamos, las dejamos en el camino, ¿no? Nos dejamos la vida en eso, nunca vamos a llegar, digamos, a tener esos estándares de vida en función a las condiciones como laburantes tenemos. Y en ese sentido es como nosotros venimos digamos, en Argentina, de incluso los estatales, no solo de decirnos que somos esenciales, porque lo vimos con la salud pública, con estar atendiendo en los municipios sobre todo, todas las oficinas estaban, digamos, en la mayoría abiertas, digamos, como se dice, bancando la parada, ¿no? En ese sentido, y que de pronto venimos en esto de que no somos unos ñoquis, no somos vagos, digamos, los estatales y las juventudes en particular, venir a volver a poner, digamos, la bandera de, bueno, si va a haber sacrificios, lo hagamos entre con el conjunto de la sociedad. Siempre es la clase trabajadora, digamos, el hilo más fino que se corte, y de hecho venimos de una paritaria estatal del mes de mayo, cerrada entre bambalinas, como decimos en ATE Córdoba, porque, bueno, recordemos que ATE es un gremio que tiene representación en toda la nación, y la paritaria nacional, que es la que fija el techo, digamos, para las paritarias incluso provinciales y para el sector privado y para los municipios, fue la verdad que lamentable nuestra postura como sindicato de ATE Córdoba, porque significó una nueva pérdida salarial. Digamos, hoy el promedio, digamos, de vida está alrededor de los 600, más o menos, sí, más o menos eso, unos 600 dólares, y digamos, los salarios promedios están en 200, 250. Entonces, digamos, pensando, digamos, en términos generales, no voy a hablar de pesos argentinos porque la verdad que se devalúa todos los días. Entonces, pensar en un sacrificio, digamos, para la clase trabajadora ya lo venimos haciendo durante 4 años de neoliberalismo, de despidos, de recortes, y que, digamos, ya no se tolera más. Y esta juventud que desde Córdoba, digamos, saltamos a levantar las banderas de que, digamos, no podemos aceptar una paritaria y esta burocracia sindical, ¿no?, que avanza en términos de, bueno, hace rato que no pisan un ámbito laboral, ¿no?, porque los que pisan los ámbitos laborales y los que están sosteniendo, digamos, la pandemia, lo hacen con salarios sumamente precarios, y que obviamente el sacrificio ya no se puede pedir a la clase trabajadora. Gracias, María. Yo agrego algo breve también. Bueno, en primer lugar, ver cómo acudir a estas instancias es también parte de los procesos de investigación y de fijación de nuestras categorías para el análisis, porque yo terminé con una pregunta que me hacía, y que al escuchar ahora sobre todo a Elisa María y toda la presentación de Dasten, se me ha reformulado bastante. O sea, si la juventud va a ser también portadora de este sello impugnador, y la juventud como juventud trabajadora, entiéndase, pero tampoco estoy tan al margen de la situación chilena, donde el protagonista ha sido fundamentalmente un actor juvenil de este alzamiento y revuelta popular que hemos tenido. La pregunta ahí era más bien, mejor formulada, era si al momento de entonces incorporarse al mundo, a la demanda del trabajo intensificado, este sello iba a ser también capaz de ser sostenido. Y bueno, yo me voy con una idea a partir de la manera en que se ha hecho el análisis acá, y que es bastante probable que así sea. Solo hago una distinción, sí, que a lo mejor es muy superficial, pero es de semántica nomás, para distinguir entre esfuerzo y sacrificio. Porque mi impresión es que todavía hay valoraciones bien distintas y que de hecho tienden a diferenciarse más, ambas cuestiones.
de hecho, en la tradición de los barrios populares chilenos, ustedes van a encontrarse con muchos clubes de fútbol, sociedades mutuales, centromares, que se llaman El Esfuerzo, ¿no? Hay montones de ellos. Y otro dato más, por ejemplo, una encuesta clásica que se hace en Chile, que la hacen los sectores oligárquicos del Centro de Estudios Públicos, por mucho tiempo trató de poner en dos categorías, dos preguntas. ¿Sí? Preguntaba por un lado, ¿cuánto valora usted el esfuerzo personal? Y después preguntaba, ¿cuánto valora usted la igualdad? Lo que le resultó bien complicado porque la gente valoraba mucho el esfuerzo y mucho la igualdad. La hipótesis que había detrás de este centro de estudios público era que el que valorara el esfuerzo personal no iba a valorar la igualdad. Bueno, ahora la pregunta la encuentra usted, pero en una escala. En un punto tiene que situarse la persona así como de izquierda a derecha. Son más sinceros ahora, que ellos querían producir ese efecto de contradicción. Entonces, yo creo que esfuerzo, yo lo vinculo todavía incluso con esa noción de trabajo desalienado que entregaba Marx, ¿no? Donde la alienación sí sería todavía vincular el trabajo al sacrificio, porque el sacrificio es una categoría de lo sagrado. Bueno, aquí Javier lo podrá decir mejor en esta completitud que él tiene de comprensión de estos fenómenos también desde el punto de vista religioso. No obstante, había una cierta evocación a que si nosotros empatábamos el tema del esfuerzo con el tema del sacrificio, esto podía ser entonces una máquina que se relanzaba constantemente. Yo me sacrifico por mis hijos se van a sacrificar por los hijos de ellos, y así sucesivamente. Creo que paulatinamente hemos llegado a generaciones que rompen aquello, sin necesariamente romper con la idea de que hay un esfuerzo que se da en torno al mundo del trabajo, que es el que nos permite vivir en sociedad y que es el que nos permite recalibrar además también las necesidades que vamos a surtir. Gracias, Miguel. Yo creo que Miguel da ahí en el batacazo, en el sentido de que, bueno, lo sacrificial siempre está en base a una construcción de un otro también, de algo que está ajeno, de algo que está allá afuera, a lo que yo me entrego, a lo que yo me expongo, y ahí hay una dinámica, una relación, se constituye una relación que tiene cierta geometría, ¿no? O sea, como que tiene ciertas asimetrías o simetrías. Y esa asimetría se ha exacerbado tan brutalmente tanto en el plano generacional, en la crisis de la promesa, múltiples tal vez, como bien lo dice Miguel, múltiples también diagnósticos respecto a este mundo joven, a este mundo adulto ya precarizado, sobreexplotado, sin tiempo, acelerado, etc. Y este mundo joven que ve que esa va a ser la tendencia tal vez de inserción para la garantía de seguridad, estabilidad, bienestar, etc. Entonces, esa relación, ese intercambio que tal vez podríamos llamarlo como el compromiso o el consentimiento en la producción, que Michael Barrow lo señala muy bien, pero que también nos retrae como a las formas de dominación, a las múltiples formas de dominación, en el sentido de lo que plantea Scott, digamos, como esta dinámica de la subordinación, de la construcción del amo y también del esclavo, nos lleva ahí incluso, nos retrotrae ahí. Y eso es lo que está completamente fracturado, ese sacro espectro que habíamos llamado el consenso neoliberal. Y eso es lo que está en completa tensión. Y ahí yo fijaría claramente que hay un elemento como religioso, ¿sí? Por eso yo lo planteé como divinidad o precariedad, porque lo que plantea Miguel en el sentido de este relato del esfuerzo es realmente parte muy fundamental de una suerte de arquitectura simbólica del tejido popular. O sea, emerge todavía en los relatos de las economías populares, de barrios, de mujeres. Es una base social que tal vez Verónica Gago la ha descrito mucho mejor en Argentina, pero acá el esfuerzo es un elemento intrageneracional. Pero hay un corte memórico con ese sentido también, creo yo, o es lo que he visto, en el sentido de que este esfuerzo no es para nada. O sea, yo no me voy a esforzar si eso significa también una construcción de esa otredad, de un gran grupo económico que va a estar ganando mucho dinero, y otros son los privilegiados, etc. Esa correspondencia se acabó.
se acabó. Y por eso que estamos en un momento constituyente, y los jóvenes, las mujeres, la población, o sea, el pueblo mapuche, por ejemplo, lo sabe, esas asimetrías se acabaron, esa geometría del poder que había se acabó, y la dominación queda en cuestión, queda desnuda, obscena. Y los jóvenes saben verlo con mayor claridad. Y ahí los síntomas de eso, o sea, yo creo que quienes estudian juventud y quienes han sido jóvenes lo saben muy bien. Hay una desidentificación por una parte, se ha tratado de hablar de individuación, y yo quiero cerrar con esto, brevemente, que detrás de todo esto, el individuo, o sea, la respuesta a esto no es la individuación propiamente tal, buscarle la intimidad del sujeto solamente, sino que también está afuera, está muy afuera. Ese individuo está construido socialmente, dinámicamente, por estas multiformas geométricas, que digamos estructuras, equipamientos, dispositivos, que están gobernando esa tecnología que es sacrificarme. Yo me sacrifico, me esfuerzo, tengo mérito, etc. Eso no estaba en el orden íntimo del malestar con el neoliberalismo. Era el neoliberalismo. Sigue siendo el neoliberalismo. Por eso, mi última reflexión es más bien, tal vez una articulación, y para responder tal vez la pregunta, o sea, ni responder, sino como avanzar en un poco la respuesta de lo que plantea Miguel, es este concepto de sujeto nuevamente, de subjetividad. Creo que nos hizo muy mal la sociología del individuo, nos hizo muy mal, en términos de las ciencias sociales, habernos fragmentado en este marco de especializaciones y terminar en la intimidad sin entender las relaciones de dominación y de poder que estaban detrás. Y creo que hoy día la crisis de esta sociedad precaria muestra y exhibe que estamos más conectados socialmente que nunca. Muchas gracias, Dasten. Bueno, ya María, Miguel, por las reflexiones también y las preguntas que dejan abiertas, por cierto, que creo que dan espacio para seguir discutiendo, y ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero ya estoy súper pasada en el tiempo y no me quiero aprovechar del tiempo de nadie. Así es que bueno, les quiero dar las gracias por haber asistido a esta actividad. Y los dejo invitados a los otros coloquios que vayan apareciendo ahí en el tiempo. Se los voy a ir invitando para que puedan asistir si les interesa. Y ahí Javier prendió la cámara, yo creo que para saludar. Bueno, y Blanca también, que nos visita de México. En fin. Así es que muchas gracias, y estamos en contacto y nos vemos prontamente, ojalá en la presencialidad. Estén muy bien. Gracias, Carlita. Gracias, Miguel. De verdad, un gusto, Dasten. Gracias. Todos los asistentes. Un gusto, Alexa. Saludos.